Bueno, estamos grabando nuestra clase del día de hoy, 18 de septiembre, Democracia en el siglo XXI. Le damos la bienvenida a todos nuestros alumnos cuyos perfiles vemos, mejor dicho, más que perfiles son letras. Es decir, que le hablamos al mundo de las letras, doctor Molina. S, L, J, F, M, S. Bueno, Son las esperemos, nuevas formas de expresión. esperemos que detrás de cada letra hay una persona y que la persona esté despierta. Así es. Todo hace suponer que puede ser. Comienzo con un recuerdo. La clase del día viernes 20 de septiembre será en el aula 31, modalidad presencial. Estaremos cara a cara en el aula 31. El grupo es una fundación Cultura Democrática, va a presentar el libro Valores Democráticos en Cuba, donde vamos a tener la posibilidad de escuchar a un militante cubano. Vamos a poder dialogar con él y vamos a tener la presencia de los alumnos de la otra materia opcional y algunas personas fuera de la cátedra que están invitadas a esta clase presencial. Les ruego no faltar. Saben que la clase es voluntaria, la asistencia es voluntaria, voluntariamente obligatoria, obligatoriamente voluntaria, como ustedes quieren. Vamos a recordarles que las actividades pedidas, sugeridas, están en la página, las que estuvieron y las que van a estar hoy, las deben ir completando y deben leer. Bienvenido Felipe, habíamos dado aviso a la oficina de personas sin paradero conocido, pero ya suspendemos el aviso. Bueno, buen día, profe. Estaba con problemas en la conexión. Muy bien, Felipe. Jerónimo nos había dicho que no tenía ninguna noticia de usted y él había dado aviso a la oficina de personas extraviadas. Suspendemos el aviso y nos alegramos que esté. Entonces, las lecturas, por favor, tienen que irlas haciendo. Serán fundamentales para el parcial, cuya fecha ya se les va a decir, pero las lecturas y los escritos pedidos a través de los talleres de lectura también. Van a encontrar un nuevo texto en los escritos
en material que se sube de manera digital, que está referido a un literato y político nicaragüense, Sergio Ramírez. El texto se llama Adiós, muchachos. Es un texto de naturaleza testimonial. En su introducción ustedes van a poder leer y entender el porqué de ese texto que escribió Sergio Ramírez, un notable escritor nicaragüense, Premio Cervantes de Literatura, que de la literatura pasó a la política en los albores de la llamada Revolución Sandinista, aquel grupo que, liderado entre otros por Daniel Ortega, hoy eterno presidente de Nicaragua, derrocó al régimen de los Somoza, una dictadura familiar que durante largas décadas manejó Nicaragua como patrimonio personal. Sergio Ramírez fue vicepresidente del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en su primera gestión, y luego retornó al mundo de la literatura, se distanció del mundo de la política, es hoy un opositor al régimen de Daniel Ortega, ha sido desterrado de su país, Nicaragua, vive en el exilio e incluso ha sido privado de su nacionalidad nicaragüense. Ustedes podrán preguntarse con razón por qué incorporar en esta materia la democracia en el siglo XXI, un texto que tiene un sentido altamente testimonial de un proceso político latinoamericano que implicó el abatimiento de la dictadura somocista y que luego de aquel gobierno revolucionario de la llamada Revolución Sandinista, dio paso a una democracia hoy perdida en Nicaragua tras la elección que perdió el régimen de Ortega y reconoció el triunfo de la opositora Violeta Chamorro, viuda de un notable periodista nicaragüense, Joaquín Chamorro, y que permitió un primer gobierno democrático. Elecciones posteriores y el avatar de aquel país volvió a instalar a Ortega, que surgió por elecciones, pero que gobierna a manera de eso en el programa hemos llamado autocracias electivas. Y que en el otro texto, que ustedes tienen, algunos ya lo leyeron, La revancha de los poderosos, de Moisés Naim, nos coloca en esta vuelta o en esta regresión que las democracias en el mundo y en la región
han tenido. Dos textos de naturaleza distinta que nos permiten entender este proceso que da por resultado no ya aquellas antiguas dictaduras que surgían de golpes militares, sino de elecciones que tienen, como dijimos clases anteriores, no siempre la transparencia de una elección democrática, por estar viciadas por el fraude o la proscripción, o aún aquellas que son competitivas, citamos el caso de la elección de la Turquía actual, dan como resultado un gobierno que se comporta, por lo menos hasta la próxima elección, como una autocracia, más allá del funcionamiento generalmente formal de órganos como pueden ser el Parlamento o el Poder Judicial. En todos estos casos siempre adicto al gobierno de turno. Esto es un poco lo que estamos recorriendo en este proceso en el cual hoy nos detenemos de estas regresiones democráticas. Todos ustedes saben que el último proceso en el cual ha habido elecciones y tal vez sea un claro ejemplo de eso que se llama autocracia electiva es Venezuela. Hubo elecciones, las elecciones fueron parcialmente competitivas, digo parcialmente porque la candidata opositora fue proscripta, hubo que acudir a otro candidato y la elección se ha viciado por un notable fraude que ya no es una suposición de los vencidos, sino una constatación que ha adquirido una dimensión internacional. Algunos pocos países han reconocido el triunfo, entre comillas, del actual presidente Nicolás Maduro. Gran cantidad de países han objetado la elección y otros países han reconocido directamente como triunfador al que según la versión oficial venezolana es el derrotado. Hoy el candidato que ha sido objeto del fraude a gran escala del régimen de Maduro está exiliado en España, país que ha reconocido la calidad de presidente electo al, según Maduro, derrotado en las urnas. El caso de Venezuela nos coloca frente a este dilema que venimos analizando. Una elección, un gobierno que se instala, o en este caso permanece,
acusado de no ser democrático, que invoca para sí la calidad de democracia, que no duda en comportarse como una autocracia, ya que el Parlamento es un órgano dependiente del Ejecutivo y el Poder Judicial acompaña las decisiones de la autocracia gobernante, de tal manera que la institucionalidad democrática formalmente existente está privada de sustancia. Esta situación latinoamericana ilustra un notable caso de regresión democrática. ¿Por qué regresión? Porque Venezuela fue un país que en la década de los 50, merced a un golpe cívico-militar, puso fin a una dictadura de Rojas Pinilla que gobernó durante muchos años y se estableció, luego de una serie de cambios políticos, un acuerdo político entre tres partidos disímiles entre sí, pero que coincidieron en un pacto democrático que se llamó el Acuerdo de Punto Fijo, en el cual, en la elección que se celebró luego de la dictadura, los vencidos reconocían al vencedor y colaboraban en una suerte de gobierno de coalición. Y así, desde los 60, Venezuela constituyó un claro ejemplo de una democracia en la que la elección permitía la selección de los gobernantes y la rotación de los partidos, hasta que en la década de los 90 un golpe militar puso en jaque a la democracia venezolana. El golpista fue detenido, luego liberado, indultado y regresó a la política vía electiva, que fue el antiguo militar Chávez, para establecerse en el poder, modificar la Carta Constitucional y gobernar durante un largo tiempo, asegurando una sucesión del mismo color político, y el sistema de partidos y el sistema institucional venezolano colapsó y dio cabida a esta regresión de Chávez primero y Maduro después, donde la democracia venezolana se extinguió. Me hago una corrección, dije la dictadura de Rojas Pinilla, en realidad me refería a Marco Pérez Jiménez, que fue el dictador
venezolana. En eso estamos, en estos procesos de regresión democrática, en el cual se incluye Nicaragua, y por eso el texto de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, coprotagonista de la experiencia sandinista, opositor y denunciador de la situación de Nicaragua, que como ustedes saben, en su última elección prácticamente no tuvo competidores porque los competidores terminaron o en la cárcel o en el exilio, situación que permanece y que será muy posiblemente el horizonte de la próxima elección nicaragüense, en la cual la dupla gobernante, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, pretenderán y seguramente lograrán permanecer en el poder, constituyendo otro claro ejemplo de una autocracia electiva en la región. Bien, hasta aquí es lo que hemos venido planteando hasta el momento, y quisiera oír algunos de los comentarios que ustedes tienen en función de lo que hemos dicho y lo que han leído y están leyendo. Los escucho. Yo tengo una duda. Sí, Felipe. ¿A usted cómo le parece que puede salirse o escapar de una realidad así con una pseudodemocracia? ¿Y qué grado de participación pueden llegar a tener países vecinos o países distintos al sometido a esos regímenes? Tu pregunta es cómo salir de... Sí, Bueno, indudablemente que esa es la gran pregunta que millones de venezolanos se están haciendo, en el cual enfrentaron una elección con una candidata opositora, Corina Machado, que no pudo ser candidata por la proscripción, pero que a su vez esta alentó otro candidato que lo apoyó y que resultó triunfante en las urnas y vencido por la autocracia de Maduro. ¿Qué hacer? La respuesta la vimos a través de los medios de comunicación, la denuncia en los foros internacionales, el apelar a mecanismos de dudosa eficacia interamericanos, como en el caso de la OEA, el apoyo de países de la región y del mundo que le exigieron al régimen de Maduro que mostrara los resultados. Ustedes saben que hasta el día de hoy no se lo ha mostrado. Incluso dos gobiernos importantes de la región y que tienen una relación, yo diría, casi cordial con el régimen de Maduro, no condenaron, pero exigieron
que exhibiera los títulos, es decir, los resultados de la elección, que hasta el momento no los ha mostrado. Esos dos gobiernos eran son Brasil y Colombia. La presión internacional no ha alcanzado, las movilizaciones tampoco, y el candidato vencedor, para escapar de la cárcel o de la muerte, emprendió el exilio y está asilado en España. Lo cual, a tu pregunta, Felipe, respondería que ¿qué se puede hacer hoy? Una versión negativa diría nada, porque todo lo que se hace no da resultado al corto plazo. Me parece que este es un tema de largo alcance en el cual hacia adentro del régimen, en el país, sucesivas denuncias y movilizaciones van erosionando esa patina de legitimidad que el gobierno pseudo-democrático tiene y que más tarde o más temprano habrán de producir efecto. Es real que cuando uno enfrenta dictaduras, ocurrió en la región durante mucho tiempo, eran las dictaduras militares, los llamados regímenes de seguridad nacional, en su apogeo parecía que eran imbatibles y que terminaron derrumbándose. Es real que acá aparece un elemento distinto, es decir, la apelación a un apoyo popular más o menos real al comienzo, el caso del chavismo, y cada vez menos existente y más visitado a través de medios periodísticos afines, recursos del Estado y un creciente aparato que es militar y político. Las Fuerzas Armadas, en el caso de Venezuela, también ocurre en el caso de Cuba y Nicaragua, son verdaderos instrumentos militares sujetos al control del partido gobernante y del hombre fuerte del régimen. Por lo tanto, pareciera que a corto plazo, a tu pregunta, Felipe, la respuesta sería poco o nada por hacer. A corto plazo. No sé cómo lo ves vos. Sí, sí, coincido. Es muy complejo el tema, sobre todo porque son regímenes que se van instaurando y se van afirmando con el tiempo y de manera paulatina. Entonces es también muy difícil prevenirlo, se me ocurre. Se requiere una ciudadanía muy participativa y muy atenta a pequeños detalles. Y me da la sensación de que uno cuando se da cuenta ya es tarde y bueno, puede ser que genere un poco de frustración esto de que no se pueda hacer nada en el corto plazo, pero bueno, esperemos que en el largo plazo sí. El problema es que al precio lo pagan siempre los ciudadanos del país y bueno, los que no se pueden ir, digamos, quedan sometidos a ese régimen. Indudablemente que un país como Venezuela, que tiene el raro privilegio de ser un país con una población
en el exilio, cada vez más numerosa, tal vez la más numerosa que se conozca históricamente en la región. Son millones de venezolanos los que han optado camino del exilio. Nadie puede suponer que es un grupo minoritario desconforme el que ha elegido el exilio. Son millones de ciudadanos comunes con los cuales con frecuencia nos topamos en las calles de nuestras ciudades. De hecho, Argentina tiene una población de migrantes venezolanos muy importante y en número creciente. Puede uno encontrar en países europeos y latinoamericanos cientos de miles de venezolanos que han optado el camino del exilio. Y esto, por un lado, es una mala carta de presentación del régimen, pero también es cierto que por otra parte, los que se van, algo así el régimen diría, al enemigo que huye puente de plata, le da un margen de maniobra temporalmente mayor al gobierno, en este caso al gobierno de Maduro. De cualquier manera, me parece que esta elección ha mostrado o ha desnudado las falencias del régimen y ha invalidado sus cartas pseudodemocráticas. Pero es real que todavía este enfermo goza de buena salud. Lo que vos decís. Gracias, profe. Otro comentario. Sí, profe, le quería consultar si usted estaba al tanto de las noticias y sabe de lo que han sido ahora 2 o 3 detenciones forzadas a ciudadanos estadounidenses y españoles en Venezuela y qué opinaba de esto, si va a escalar a mayor, si va a haber alguna intervención de estos países. A ver, no te entendí, Marcelo, la pregunta. ¿La qué me dijiste? Eh, ¿Está al tanto usted de que han habido detenciones de ciudadanos americanos, estadounidenses y ciudadanos españoles en los últimos 2 días en Venezuela? Le quería consultar si usted pensaba que iba a escalar a mayores y podía llegar a haber alguna intervención de Estados Unidos o de España en estas cuestiones. No tengo preciso el dato de estas detenciones a las que hace referencia, pero la pregunta de una posible intervención internacional nos remite a un escenario que hoy no tiene viabilidad. Es decir, una intervención extranjera para derrocar a la dictadura venezolana y posibilitar un régimen democrático. En teoría, esto sería posible y ha ocurrido en otras oportunidades en las que los Estados Unidos han intervenido en países latinoamericanos. Es cierto que esas intervenciones ocurrió en los 60 en Santo Domingo, una llamada Fuerza Interamericana de Paz, han quedado muy desacreditadas porque
la presencia en una situación de fuerza de Estados Unidos en países latinoamericanos ha generado una sospecha o un disfavor notable de la intervención de una potencia que a través de la fuerza intervenía en cuestiones internas de un país. Yo diría que hoy esa modalidad del único país que podría o estaría en condiciones militares de hacerlo, Estados Unidos, no están dadas ninguna de las condiciones para que esa intervención se produzca. La posibilidad que un conjunto de países de la región apelara a ese tipo de recursos sería teóricamente posible, pero prácticamente inviable. Y en esto radica también la fuerza de la dictadura venezolana, que como ustedes saben tiene un recurso que lo hace muy apetecible a otros países, que es el petróleo. Y entonces el aprovisionamiento de petróleo en Venezuela es una carta importante del régimen que la ha jugado hasta el momento a su favor. La posibilidad de estas intervenciones armadas en un país por parte de otros países o eventualmente de alguna fuerza internacional bajo el auspicio o mandato de una organización regional como la OEA o mundial como las Naciones Unidas, no la veo posible. Y esto también es un poco la carta de triunfo que estos regímenes tienen, que a su vez gozan de la simpatía y protección de potencias que están fuera de la región. Es el caso de Rusia, China, Irán, pero que le posibilitan una cierta carta de triunfo al régimen venezolano. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, profe, mi duda era si iba a haber alguna escalada armada, aunque sea menor. Me da la impresión de que no. Bien, gracias, profe. Gracias, Marcelo. ¿Algún otro comentario? Yo, profe, tenía una duda también. Una duda. Quería ver qué opinaba usted, digamos, de cuáles serían las posibles acciones o las posiciones que puede llegar a tomar el pueblo desde dentro, digamos, o cuáles son las armas con las que puede el pueblo, de cierta forma, luchar para no tratar de revertir la situación, sino aunque sea mitigar los daños, digamos, que las dictaduras estas provocan, digamos, tanto culturalmente como, bueno, económicamente ni hablar, digamos, pero sobre todo en lo cultural, en la educación, en las esperanzas que tiene el pueblo, en los trabajos, porque, digamos, en la dictadura lo que estamos viendo es que el Estado concentra todo el poder, tanto el poder de policía como el poder legislativo y el judicial. Desde esta perspectiva, digamos, ¿con qué armas cuenta el pueblo, digamos, para tratar de camuflar una sociedad más o menos democrática, digamos, en este sentido?
La respuesta, Jeremías, no es fácil. Me aventuro a dar alguna en base al siguiente análisis. El análisis muestra que en el caso de Venezuela, el poder político, el partido gobernante, tiene un apoyo hasta el momento incondicional de una fuerza armada que es un instrumento del partido, no una fuerza al servicio del Estado, sino una fuerza que actúa como una guardia pretoriana del poder. Las fuerzas armadas venezolanas son un poder militar al servicio del chavismo, de este modelo del llamado socialismo siglo XXI, que hoy lidera Nicolás Maduro. Entonces, ese es el análisis. Una de las posibilidades exitosas de la oposición es la fractura de ese poder militar que hoy está al servicio del partido gobernante. La ruptura de esa fuerza hasta hoy homogénea sería tal vez el método que en algún momento va a utilizar la oposición para derrotar al gobierno. Si usted me pregunta si eso es hoy posible, yo diría que hoy no es posible, pero en un futuro relativamente inmediato no es tan imposible como se pensaba hace algunos años. ¿Por qué digo esto? Porque la erosión, usted sabe que erosión es esta expresión que hace referencia a un problema, a un fenómeno, en el cual de una manera lenta se va carcomiendo una estructura sólida. Qué sé yo, el agua que erosiona la piedra. Y me parece que hay un proceso de erosión de ese régimen que estaba muy monolíticamente establecido, con una oposición dispersa. Hoy la oposición ha logrado presentar una única cara. Si esto se mantiene, es muy posible que haya una erosión de ese monolítico apoyo militar, que unido a la situación internacional pueda provocar la caída del régimen autocrático y el inicio de un proceso democrático. Porque es notable que en la última elección, en las últimas movilizaciones y en las últimas campañas, hay la presencia de un discurso democrático muy fuerte en manos de la ciudadanía, que hoy no es victoriosa, pero yo diría que esto va a producir sus efectos no en el corto, pero seguramente en el mediano plazo. Esa es mi impresión. Tal vez alguien diría, eso está mezclado con mi deseo. Es posible.
Y yo creo que atado a esto, digamos que decimos, yo creo que mientras más cerca esté el pueblo de esta posibilidad que usted habla, más, más peligroso también es para el pueblo, digamos, porque más nervioso podría poner a lo que hoy es el partido político hegemónico, digamos, que controla todo en Venezuela. Entonces ahí hay como una tirantez entre el peligro que se puede generar, amedrentar o tratar de erosionar justamente este poder que está teniendo hegemónicamente el partido. Así me parece. ¿Algún otro comentario? Permítame, Ricardo. Sí, doctor Molina, le escuchamos con todo gusto. Muchas gracias. En línea con lo que usted está exponiendo y se está discutiendo, a mí me parece, observo que en estos escenarios en donde se practica o se manifiestan estas autocracias selectivas o no democráticas, entre las respuestas o posibles soluciones que escapan, por supuesto, al escenario interno, aparece la complejidad del sistema internacional de relaciones, ergo las organizaciones, como usted ha mencionado, la OEA o la ONU y otros organismos que en ese sentido aparecen como, no sé si sesgadas o limitadas, o por lo menos nos interpelan acerca, y esto lo contemplan los internacionalistas, cuál es el rol de las mismas para alcanzar soluciones, respuestas a los problemas no solamente políticos, sino de otra índole de los países, ¿no? Y ahí me parece que entre las intervenciones posibles que se dan en estos países, se han mencionado las intervenciones militares, que obviamente no alcanzan, como se ha dicho. También están las intervenciones económicas, ¿no? Que sí se están planteando, ¿no? En distintos escenarios, pero tampoco alcanza. Quiero decir entonces que hay otra complejidad, porque y sin duda la verdadera política, como alguien dijo, es la internacional, ¿no? Así que no hay soluciones en lo interno, no alcanzan por su complejidad, porque estas dictaduras controlan todo, parece, pero me parece que es muy difícil soluciones en el corto plazo, porque sin duda en los distintos escenarios conflictivos no alcanzan las organizaciones, posiblemente por las asimetrías de poder, ¿no es cierto? Y toda esta maraña de intereses que hay en el orden internacional. Si hay alguna posibilidad de discutir o de debatir, ¿no? Aparecen los distintos intereses el eje de los asiáticos, China, Rusia, etc. Entonces, me parece que entre las intervenciones, la militar no alcanza, y creo que eso es contrademocrático. Las económicas que se practican, bueno, tampoco. Entonces, es difícil, ¿no? Yo no tengo, por supuesto, la solución, pero son los grandes desafíos. Eso como un comentario, una opinión. Gracias. Gracias, doctor Molina. Es cierto lo que acaba de decir el profesor, que en el corto plazo la intervención militar extranjera, que es altamente improbable, la intervención económica de dudosa eficacia,
y la influencia o poder real de las organizaciones internacionales es escasa, lo cual hace previsible que estos regímenes duren más de lo deseable, por un lado. Por otro lado, para tener una cierta visión optimista, habría que ampliar la mirada en la región y en el mundo y ver cómo regímenes de poder muy fuertemente consolidados, que parecían imbatibles, terminaron siendo destruidos y suplantados por regímenes de libertad. Es cierto que en esos procesos ha habido regresiones, ¿no? Por ejemplo, el colapso del comunismo y el desplome del régimen soviético parecían imposibles, altamente improbables, cuando se produjo la implosión del comunismo, la caída del muro y el regreso parcial o total durante un cierto tiempo o más de países que alcanzaron la democracia cuando todo hacía prever que faltaría mucho tiempo o que esos regímenes iban a durar mucho más de lo que duraron. Las dictaduras latinoamericanas, que más o menos duraron una década, fueron cayendo y fueron suplantadas por regímenes de libertad, aunque ésta estuviera condicionada o fuera reemplazada por democracias imperfectas. Esta mirada, que abarca periodos de 20 o más años, nos muestra un panorama más optimista. Pero la situación latinoamericana de estas dictaduras con toda una cobertura ideológica, apoyo internacional, recursos y demás, nos muestran una situación en la cual, un poco era la pregunta de Felipe, bueno, ¿hasta cuándo durarán? ¿O cuándo podrá haber un cambio? Y entonces hay muchos desánimos en la respuesta. En el corto plazo, por eso digo, en el mediano plazo va a haber una serie de realineamientos, lo cual no nos libra de estas fragilidades democráticas y de estas regresiones que, como en el caso de Venezuela y Nicaragua, están durando mucho más tiempo del que se supondría que podrían durar. Estos regímenes que algunos los declararon muertos, pero que todavía gozan de buena salud o de una mediana salud. Tal vez el gran recurso, aunque pareciera que es algo meramente teórico, y el doctor Molina va a hablar en próximas clases de la ciudadanía, es decir,
componente que a veces nos parece que no tiene demasiado valor, o uno a veces habla de la ciudadanía como algo lírico, como algo que está en los textos, pero que no va a alcanzar a producir efecto. Una ciudadanía activa, una ciudadanía que reclama, una ciudadanía que vence el miedo, que vence la comodidad, termina siendo un instrumento necesario y fundamental en la construcción de nuestras democracias cuando se han perdido y en la vigencia y fortalecimiento de las democracias cuando éstas están. Ciudadanía no es un discurso teórico. Ciudadanía no es una palabra carente de sentido. Sin ciudadanía no hay democracia. Por eso, además de las clases futuras que el doctor Molina nos va a dar sobre este tema, vamos a utilizar un texto, le había anticipado a algunos de los alumnos, un texto que algunos ya lo conocieron en otra materia opcional, que es un texto del siglo XVI, de Lavoisier, discurso acerca de la servidumbre voluntaria, que nos enfrenta a esta actitud, que es una actitud, es la otra cara de la ciudadanía. Servidumbre voluntaria. Vamos a volver a colocar este texto, que no es muy largo, son unas 15 hojas, para que los que no lo han leído lo lean por primera vez y los que ya lo leyeron lo vuelvan a leer, y les vamos a pedir que hagan un pequeño ejercicio. No va a ser un comentario, sino que va a ser una pequeña actuación que ustedes van a tener que hacer en un formato de un video corto sobre el núcleo de este planteo. ¿De qué manera la servidumbre es la clave de las dictaduras? ¿Y de qué manera puede ocurrir lo contrario? Entonces yo les voy a pedir que ya vayan imaginando, y en un trabajo, en un grupito de 2 o 3, pueden hacer varios trabajos, van a grabar un video sobre el tema de la servidumbre voluntaria, que es como plantearse el recurso de la ciudadanía frente a un poder autoritario. Porque ese poder se vale, es lo que plantea Lavoisier, de esta, fíjense, ¿no?, servidumbre voluntaria, porque uno tiene la idea de un poder opresivo que impone la servidumbre. Pero no esta situación en la que voluntariamente y acá no podemos hablar de ciudadanos, ¿no?, son súbditos, los que aceptan voluntariamente
la servidumbre, el poder, el ejercicio del poder. Con servidumbre no hay democracia. Sin ciudadanía no hay democracia. ¿Qué pasa con esta servidumbre voluntaria? ¿Y por qué este discurso de la Boétie, que lleva tantos siglos, nos vuelve a interpelar en las situaciones democráticas contemporáneas? Bueno, este es un trabajo que les voy a dar, tiene una fecha y forma parte de lo que va a ser nuestro primer parcial. Recuerden que nuestro parcial significa un trabajo escrito y presencial, que está unido a una serie de tareas que ustedes vienen haciendo y van a hacer, y con eso se constituye la nota del parcial y preparamos o vamos camino hacia la evaluación final. Recuerden que en esta materia optativa no es la suma de números que obtenemos. Bueno, ya aprobé el primer parcial, profe, aprobé el segundo, ya hago alguito para el coloquio y ya aprobé la opcional. No, tenemos que realizar una serie de tareas que la vamos haciendo durante nuestras clases. La vamos haciendo a través de una serie de trabajos. Vamos a culminar en una primera etapa del primer parcial, rumbo hacia el segundo parcial y el coloquio. Esto que acabo de decir va a quedar escrito para que ustedes puedan claramente entender lo que hay que hacer. Y en consonancia con lo que estamos analizando, estas regresiones democráticas, esta suerte de contraola que estamos viviendo en nuestro siglo, el siglo XXI, está el texto al que volvemos de la revancha de los poderosos de Moisés Naim. Tiene la ventaja este texto, por algunos de ustedes ya conocidos y en algún momento por algunos comentados, vuelvo sobre el texto, digo, tiene la ventaja que de una manera clara esta regresión encuentra su clave de explicación en estas famosas 3P. Populismo, posverdad, polarización. El primer tema lo hemos abordado a través de una clase que dio el doctor Preño, de un trabajo que ustedes han estado leyendo de mi autoría, y de un pequeño video, tiene 30 minutos creo, del doctor Elaza, sobre populismo. Un tema que no se agota en esto, pero que cada vez está más presente en el discurso académico y en la praxis política. Yo sé que a veces se convierte en una suerte de caballito de batalla, y se habla a veces con bastante, yo diría, impunidad del tema populismo, y se lo lanza como una especie de arma política contra
otros acusándolo de populista. Ustedes ven que nadie se declara populista. En todo caso, se declara, se utiliza una palabra parecida, pero como populismo ha adquirido una connotación negativa, se trata de buscar en el ideario democrático una palabra que tenga un sentido positivo y que le dé a quien la pronuncie y se adjudica algo positivo. Entonces nadie dice soy populista, en general. Le dicen unos a otros populistas para descalificarlos. Y estos descalificados por populistas levantan una palabra parecida, popular, popular, que esta todavía tiene un sentido positivo. Esta es una medida popular. Este es un gobierno popular. Este es un partido popular. Esta es una medida popular. ¿Ven? Entonces, este tema es un tema en debate, como dije allí en mi artículo, no solamente en la academia, sino en la praxis política. La otra cuestión es la llamada posverdad. Esto nos lleva a plantearnos un tema que una notable periodista y filósofa alemana planteó con mucha claridad el tema de la verdad y la política. ¿Cómo y qué valor tiene la verdad en política? ¿Y qué es esta llamada posverdad? Es la mentira, es la contracara de la verdad. Y cómo esta posverdad, en realidad la verdad existe nada más que en el nombre, porque posverdad en realidad es mentira, cómo erosiona desde dentro a los regímenes democráticos. Porque la democracia reposa en la verdad. Y por eso la mentira, que aparece como si fuera una verdad, pero no lo es, produce desde dentro esta profunda erosión a la democracia. Y la tercera P, polarización. Miren, hoy hay una palabra, digo hoy, pero en realidad viene desde bastante tiempo, que tiene que ver con este fenómeno. ¿Cuál es la palabra? Una palabra que en realidad a mí en lo personal no me agrada demasiado porque la veo equívoca. Esta palabra es grieta. Los medios de comunicación, el lenguaje político, analistas de distinto color y medio apelan a este término que
Claro, la palabra grieta indica o hace referencia a una cuestión física, ¿no? Si yo digo, voy por una ruta y dice, se ha agrietado la ruta, se ha partido, ¿m? Dificulta la circulación porque es como que se ha separado dos partes en la carretera. Cuando uno hace referencia a un edificio, dice se ha agrietado, está haciendo referencia a algo que preanuncia la ruptura de esa estructura física, su caída, su desplome. Entonces siempre la palabra grieta nos evoca una situación dramática, una situación desastrosa. Entonces, muchas veces se habla de que hay una grieta que separa, coloca en lugares físicos distintos y distantes a una sociedad, lo cual hace imposible la convivencia. Ahora, todas las diferencias se le puede llamar grieta. ¿A qué, en definitiva, le llamamos grieta? Esto sería igual a este fenómeno de la polarización, término que me gusta mucho más porque este indica una situación en la cual en una sociedad hay partes antagónicas que no se reconocen entre sí y unas buscan destruir a las otras. La convivencia es imposible en fenómenos de polarización. Bueno, alguno dirá, la grieta se trata de eso. Bueno, no hago problema de palabras, pero esto exige una serie de aclaraciones. Nuestras sociedades, todas, cada vez más, son sociedades complejas en las que conviven posiciones distintas y distantes en torno a muchas cuestiones. Estilos de vida, percepciones, valores y disvalores. Lo habitual en nuestras sociedades es que sean sociedades complejas, maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de relacionarse, maneras de convivir. En las que es muy difícil pensar en términos de unanimidad. Prácticamente nuestras sociedades, salvo aquellas en las que una imposición muy fuerte de un régimen totalitario establezca una uniformidad obligatoria en la que todos los, no podemos decir ciudadanos, todos los miembros
son convertidos en súbditos de una única visión, de una única versión, de una única manera de vivir, incluso de vestirse, de relacionarse. Tal vez hoy hay un país que es símbolo y signo de esta opresiva uniformidad. Es Corea del Norte. Por eso es que les coloco un texto que tiene un valor testimonial, el llamado País de Vinilón. Es de una profesora e investigadora cordobesa, Laza se llama, que hizo un viaje a Corea del Norte. Y es interesante, cuando ustedes lo lean, cómo uno entrar a este régimen hermético es entrar en un país donde no hay polarización, no hay grietas, no hay divisiones. Todos piensan y viven de una manera uniforme. La manera de vestir, la manera de cortarse el cabello, la manera de todo es uniforme. Bueno, fuera de esas situaciones, nuestras sociedades son sociedades complejas, plurales, etc. ¿De qué estábamos hablando? De la polarización. Una sociedad polarizada no necesariamente es una sociedad de este tipo compleja, sino donde hay una suerte de ruptura de ese pacto de convivencia que es fundamental en toda sociedad y que es fundamental en un sistema democrático. Un sistema democrático supone maneras distintas de pensar. Un sistema democrático supone maneras plurales de concebir la vida en común. Ahora bien, hay un punto en el que es necesario que todos coincidan. Y allí tiene que haber unanimidad, no uniformidad. Por eso vuelvo a esa expresión tomé de Agustín de Hipona, siglo V. Claro, Agustín decía en el plano religioso, en el dogma, verdad indiscutible, unidad. En lo discutible o en lo opinable, pluralidad, y en todo, caridad. Traspolando al ámbito político, diría que hay un núcleo básico, si ustedes quieren, jugando un dogma democrático, es decir, una verdad indiscutida en la cual tiene que haber unanimidad. ¿Y cuál sería ese núcleo indiscutido? La dignidad de la persona humana y sus derechos. Ese núcleo de derechos humanos fundamentales es el núcleo donde tiene que haber unanimidad. En el resto
en lo opinable, libertad. En todo, decía el texto agustiniano, en el ámbito religioso, caridad. En el ámbito político, diría, en lo opinable, libertad. En todo, ¿qué palabra utilizaría? Fraternidad. Es decir, un vínculo que, reconociendo diferencias, nos hace sentir parte de un todo común. No en vano, fíjense ustedes que en la tríada de la Revolución Francesa se coloca libertad, igualdad y fraternidad. Esta dimensión difícilmente alcanzable. Claro, fraternidad viene de hermano, ¿no es verdad? Hermandad. Alguien dice, no hay nada más distinto que los hermanos. Parecen hermanos porque son tan distintos, pero en esta distinción hay un vínculo que une, que hace que nos sintamos parte de un emprendimiento común. Bueno, esto es lo que no ocurre en la polarización. Por eso aparece la polarización junto a la posverdad y al populismo como enemigos de la democracia. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Quiero saber cómo lo ven ustedes. Quiero oírlos a ustedes que están sumamente callados. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Y no me digan como esos alumnos que me dijeron una vez, profesor, basta de preguntarnos qué pensamos. Acá venimos a estudiar, no a pensar. Diga usted lo que quiera y después nosotros lo repetimos, así aprobamos. Pensar es un esfuerzo muy complicado, no nos haga pensar. Nada, profe, yo creo que lo que estaba diciendo es eso, es difícil distinguir a veces entre la polaridad, digamos, y la grieta, como usted llama. Pero sí la diferencia que noto entre los dos conceptos es que una creo que es un poco más agresiva que la otra. La grieta sí importa un conjunto de actos un poco más agresivos y creo que la polaridad, digamos, está dada por un disenso sano, digamos, un disenso con escucha, un disenso de diferentes opiniones, pero al fin y al cabo abordando siempre hacia una misma finalidad que podría ser, por ejemplo, el bien común. En cambio, la grieta no busca esa finalidad, digamos. Creo que la grieta simplemente intenta acabar con la otra posición, digamos, llevándose puesto un montón de conceptos en el medio que son beneficiosos para la sociedad, digamos, o para el enriquecimiento del diálogo de las ideas. Ajá, muy bien. ¿Otra opinión además de la de Jeremías? Yo creo que justamente la grieta o la polarización es utilizada como una herramienta justamente para llegar a ese estado aparente de uniformidad en la sociedad.
O sea, se utiliza el poner en contra de sí a la sociedad, que básicamente la polarización es la falta de respeto hacia la opinión del otro, la falta del respeto por el que piensa distinto a mí, y justamente es la polarización utilizada por los regímenes populistas para dividir a la sociedad y ganar un poco más de poder. Para mí es como un paso hacia una aparente uniformidad de un régimen. Al ya excluir a los que piensan distinto, a los que son el no pueblo, a los que no se merecen ser parte de la sociedad o del mismo pueblo, es como un intermedio, como un medio para un fin. No sé si me equivoco, es tal vez lo que yo pienso. Entiendo, Jerónimo. Sí, señor. ¿Alguna otra observación? Yo sé que es molesto esto de andar preguntando, ¿no? Y bueno, y lo digo en broma, pero va en serio. Esto no nos haga pensar, profesor. Déjenos que escuchemos y después escribamos y repetimos lo que usted nos ha dicho. Me parece que estamos demasiado acostumbrados a oír y repetir. Y pensar es un trabajo un poco más exigente, pero es necesario. Para eso estamos, para pensar. El profesor puede proponer determinadas cosas, pero eso no significa que piense por ustedes. Cada uno de nosotros tenemos que pensar para poder convertirnos en ciudadanos pensantes, sin pensamiento propio. Ya lo va a explicar el doctor Molina oportunamente, no hay ciudadanía. Y sin ciudadanía no hay democracia. O sea, el acto de pensar, yo diría, es un acto genuinamente democrático. Ricardo, sí, dos cositas, o dos pensamientos. Una, hay un proverbio, creo que es chino, que dice: estudiar sin pensar es un problema, y pensar sin estudiar es peligroso, sobre todo para los que deciden. Eso por un lado. Y lo otro, en relación a lo que estaba explicando sobre las 3P del texto de la revancha de los poderosos. Tomo la cuestión de la polarización. En ese sentido, la grieta fue un recurso discursivo de un actor mediático entiendo que con buena intención, quería instalar, digamos, la discusión acerca de la lógica amigo-enemigo que se estaba, según él, practicando en la Argentina, un régimen populista. Pero me parece que eso fue un recurso que, por supuesto, simplifica o peca de estar sesgado para explicar un proceso tan complejo como es la vida política, la vida en democracia, ¿no? Ciertamente que la polarización, que puede entenderse desde el punto de vista ideológico, y ya hay otras dimensiones del análisis, ¿no? El ideológico, el económico, el social, el cultural, etcétera, ¿no? Eso no se puede simplificar, como usted dijo, con un término casi que proviene de la física, digamos, es una grieta, ¿no? Los procesos sociales, culturales son mucho más complejos, y entre ellos la democracia supone
como algún alumno dijo, obviamente, diversidad, diálogo, pensamiento distinto, pluralismo. Eso. Gracias. Muchas gracias, profesor Molina. Muy clara su intervención. Bien, yo les voy a pedir entonces dos cosas, que como decía aquel, dos cosas que en realidad son tres. La primera es que recuerden nuestra participación voluntariamente obligatoria en la clase del día viernes 20, 11 horas, aula 31. Allí vamos a tener nuestra clase, aula 31. La segunda es que, por favor, lean lo que se va colocando como texto. La tercera, que hagan la tarea que se les va a indicar en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Lo cuarto es un deseo, que tengan un buen miércoles, un buen almuerzo y nos estaremos viendo el día viernes 20, 11 horas. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias. Buena jornada. Chao, profe. Chao, profe. Saludos.